Mi hermano me humilló en la fiesta de aniversario de nuestros padres. Nunca serás tan exitosa como yo, se rió. Yo solo sonreí y dije, ¿quieres apostar? Luego hice la llamada que cambió todo, él empezó a gritar más fuerte. Mi nombre es Claire Bennett. Tengo 32 años. Y la noche que mi hermano le dijo a un salón lleno de gente que yo nunca sería tan exitosa como él fue la noche en que finalmente dejé de tragarme mi orgullo por el bien de la paz familiar. Se suponía que era la fiesta del 35 aniversario de mis padres. El tipo de evento elegante en los suburbios de Chicago donde todos se vestían un poco demasiado bien, sonreían un poco demasiado fuerte y fingían que nuestra familia siempre había sido del tipo que la gente envidiaba. Mi madre había pasado meses planeando cada detalle en el club de campo en Oak Brook. Mi padre seguía llamándolo una celebración de la lealtad, el compromiso y los valores familiares. Eso habría sido gracioso si todo no hubiera empezado a desmoronarse antes del postre. Debería haber sabido que la noche se pondría fea en el segundo en que mi hermano se levantó con una copa de champán en una mano y esa media sonrisa engreída que siempre llevaba cuando estaba a punto de hacer sentir pequeña a una persona. Él ya había pasado la mayor parte de la noche presumiendo ante los amigos de mis padres sobre su ascenso, su bono, su nuevo proyecto de casa en Nashville y el automóvil de lujo que había comprado 2 semanas antes. Cada historia de alguna manera se volvía más fuerte cada vez que la contaba, y cada remate de alguna manera terminaba con la gente admirándolo. Yo había hecho todo lo posible por mantenerme a un lado, sonreír cuando me hablaban y sobrevivir a la noche sin darle una razón para dirigir su atención hacia mí. Ese plan duró hasta que una de las amigas de mi madre hizo la pregunta que yo sabía que venía. Entonces, Clare, cariño, ¿cómo le va a tu pequeña empresa? Tenía buenas intenciones, lo que de alguna manera lo hizo peor. Abrí la boca para responder, pero mi hermano intervino antes de que yo pudiera decir una palabra. ¿Te refieres a la aplicación que sigue diciendo que va a revolucionar las finanzas personales? Algunas personas se rieron cortésmente. Él tomó otro sorbo, disfrutando el momento. Sigo diciéndole lo mismo. Ayudar a las familias de clase media a manejar sus deudas suena noble, pero lo noble no paga las cuentas. Especialmente cuando apenas tienes suficientes clientes para mantener las luces encendidas. Sentí que todas las cabezas en la mesa se volvieron hacia mí. Mi madre miró hacia abajo a su copa de vino. Mi padre se aclaró la garganta, pero no lo detuvo. Dije, le va mejor de lo que piensas. Eso solo lo animó. Clare siempre ha sido buena en una cosa, dijo, levantando ligeramente su copa, haciendo que el esfuerzo sonara como una estrategia. Esta vez, la risa llegó más rápido. Empezó a enumerar sus propios logros de nuevo como pruebas en un caso en mi contra, su paquete de compensación, su trayectoria de liderazgo, su firma confiándole clientes más grandes. Luego me miró directamente frente a mis padres, parientes, contactos de negocios y la mitad de las personas a las que habían pasado años tratando de impresionar. Nunca serás tan exitosa como yo, Clare. Él dijo, en algún momento, tienes que aceptar que algunas personas son constructores y otras son solo soñadores. Eso debería haberme roto. Unos años antes, probablemente lo habría hecho, pero algo en mí se había cansado. Cansada de ser la decepción de la familia. Cansada de actuar con humildad para que él pudiera sentirse más alto. Cansada de ver a la gente confundir la arrogancia con el logro. Así que sonreí. No una sonrisa falsa, no una herida, sino una tranquila. Luego lo miré fijamente a los ojos y dije, ¿quieres apostar? La mesa se quedó en silencio tan rápido que casi sonó fuerte. Su sonrisa tembló solo por un segundo. Él pensó que yo estaba faroleando. Todos lo pensaron. Entonces mi teléfono vibró en mi bolso de mano. Miré hacia abajo y vi el nombre que había estado esperando meses para ver. Margaret Sloan. Mi pulso golpeó fuerte contra mis costillas. Me levanté lentamente, todavía sonriendo, y dije, disculpen, necesito contestar esto. Mi hermano soltó una pequeña risita detrás de mí, como si ya hubiera ganado, y yo solo estuviera escapando de la humillación. Que se ría. Que se rían todos. Porque mientras salía de ese salón de baile hacia el pasillo tranquilo con mi teléfono en la mano, no tenía idea de que esa única llamada estaba a punto de convertir la noche más humillante de mi vida en el comienzo de su colapso.
Entré al pasillo y contesté la llamada con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mi propia voz. Margaret Sloan fue directo al grano. Claire, estamos dentro. Me congelé. Su fondo lideraba una inversión de 18 millones de pesos en mi empresa. Después de meses de reuniones, retrasos y respuestas corteses de tal vez, finalmente era real. Luego agregó la parte que hizo el momento aún más agudo. Su equipo había rechazado oficialmente la asociación estratégica con la que mi hermano había estado contando para su propia carrera. Él había pasado semanas presumiendo de ese trato como si ya estuviera hecho. Ahora había desaparecido. Margaret me dijo que un medio de negocios de Chicago iba a publicar la historia esa noche y posiblemente medios aún más grandes después de eso. Para cuando colgué, mis manos estaban temblando, pero ya no por miedo. Cuando volví a entrar al salón de baile, mi hermano seguía siendo el centro de atención, todavía sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Me senté en silencio y no dije nada. Un minuto después, alguien cerca del bar miró hacia la televisión. Luego otro invitado revisó su teléfono. Entonces la amiga de mi madre dijo mi nombre en voz alta con incredulidad. Mi hermano se volvió justo cuando la habitación se quedó en silencio. Allí en la pantalla estaba el logotipo de mi empresa, mi nombre y el titular que anunciaba que había asegurado 18 millones de pesos de Sloan Capital. Por un segundo perfecto, él solo se quedó mirando. Luego vi cómo el color desaparecía de su rostro al darse cuenta de que la misma inversora que acababa de respaldarme era la que se había alejado de él. Ese fue el momento en que su confianza se resquebrajó frente a todos. Pero cuando mi hermano abrió la boca de nuevo, quedó claro que no iba a caer sin luchar. El rostro de mi hermano palideció por tal vez 2 segundos, pero ese fue todo el tiempo que necesitó para convertir su vergüenza en ira. Luego se rió. Fue un sonido agudo y feo que cortó justo a través del silencio en el salón de baile. Vaya, dijo, sacudiendo la cabeza mientras miraba la televisión. De esto se trataba. Preparaste esto esta noche en la fiesta de aniversario de mamá y papá. Todos los ojos en la habitación se movieron entre nosotros de nuevo. Un minuto antes, él se había quedado sin palabras. Ahora estaba haciendo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralado. Estaba tratando de tomar el control de la historia antes de que alguien más pudiera hacerlo. Me quedé en mi asiento. Yo no preparé tu comportamiento, le dije. Tú manejaste esa parte por ti mismo. Algunas personas se movieron incómodamente. Mi madre se veía como si quisiera que la tierra se abriera y la tragara entera. Mi padre dio medio paso hacia adelante, luego se detuvo como si todavía no hubiera decidido si este era un problema familiar o uno público. Mi hermano señaló hacia la pantalla. Todos ustedes escuchan 18 millones y piensan que significa que ella construyó algo real. No es así. Las empresas emergentes queman dinero por deporte. Prometen el mundo, toman el dinero de los inversores y luego colapsan. Especialmente aquellas que fingen ayudar a las familias comunes mientras las desangran en silencio con suscripciones y malos consejos. Eso llamó la atención de la gente. Ya no era solo un insulto. Estaba tratando de envenenar la habitación en mi contra. Miró a su alrededor como un hombre dirigiéndose a un jurado. Pregúntenle cuántos clientes tiene en realidad. Pregúntenle cuántos de ellos se quedan. Pregúntenle cuántas familias de clase media están confiando en alguna aplicación a medias para arreglar problemas que ella misma apenas entiende. Su voz se volvía más fuerte con cada oración. Y no actuemos como si todos no supiéramos cómo funciona este juego. Un fundador consigue un patrocinador rico, cuenta una buena historia, y de repente, todos la tratan como a un genio. Eso no es éxito. Eso es mercadotecnia. Me levanté lentamente. La habitación estaba tan silenciosa ahora que podía escuchar el zumbido de las luces cerca de la pista de baile. ¿Quieres hechos? Dije. Bien. Miré a los invitados. No a él. Mi plataforma ayuda a las familias trabajadoras a rastrear sus deudas, detectar patrones de sobregiro y automatizar los ahorros antes de que se les escape el mes. Tenemos usuarios que han pagado tarjetas de crédito, han dejado de vivir al día y han evitado cargos por pagos atrasados por primera vez en años. No nos financiaron por un buen titular.
Nos financiaron porque los datos son sólidos, la retención es real y el producto está ayudando a la gente. Él se cruzó de brazos. Eso suena hermoso, muy inspirador. Tu inversora también te enseñó esa línea. No, dije. Lo hicieron mis clientes. Eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Él sonrió, pero ahora se veía forzado. Clientes, ¿verdad? Porque lo que más necesitan las familias con dificultades es otra aplicación diciéndoles lo arruinadas que están. No intervino antes de que yo pudiera responder. En realidad, lo que necesitan es transparencia, mejores herramientas y algo construido para ellos en lugar de en su contra. Mi hermano se volvió hacia él. Y tú eres alguien que ha pasado los últimos 2 años ayudando a Clare a construir una empresa, mientras estabas ocupado tratándola como una broma. Algunas personas apartaron la mirada. Estaban empezando a darse cuenta de que esto no era una pelea cualquiera entre hermanos. Esto tenía historia. Verdadera historia. El teléfono de mi hermano vibró en su mano. Luego otra vez. Luego otra vez. Él miró hacia abajo y vi qué sucedía, esa pequeña grieta en su expresión. No era ira esta vez. Era pánico. Rechazó una llamada, pero entró otra casi de inmediato. Mi padre se dio cuenta. ¿Es del trabajo? Mi hermano forzó una risa. No es nada. Entonces el teléfono sonó de nuevo. Se dio la vuelta y se alejó unos pasos, respondiendo en voz baja que se volvía más fuerte a cada segundo. No, eso no fue lo que pasó. Te dije que el momento no fue mi elección. ¿A qué te refieres con que la junta directiva quiere una explicación? Dejó de hablar. Cada persona en esa habitación escuchó esas últimas palabras. Terminó la llamada y se volvió hacia nosotros, pero la antigua confianza había desaparecido. Todavía estaba en su rostro técnicamente, pero ahora parecía pintada. Por primera vez en mi vida, no vi a mi hermano como el intocable niño de oro. Vi a un hombre que había construido toda su identidad sobre estar siempre un paso por delante. Y esta noche, por primera vez, no lo estaba. Agarró su chaqueta del respaldo de su silla. Esto no ha terminado, dijo, mirándome fijamente con una expresión que era mitad rabia, mitad advertencia. Le sostuve la mirada. Lo sé. Salió del salón de baile sin despedirse de nadie. Y en el momento en que esas puertas se cerraron detrás de él, la habitación pareció exhalar. Pero estando allí de pie en el silencio que dejó atrás, me di cuenta de algo incluso más importante que el dinero. Mi hermano no solo estaba furioso. Estaba asustado. Y a la mañana siguiente, finalmente iba a descubrir por qué. A la mañana siguiente, mi oficina en River North no se sentía para nada como la victoria que había imaginado la noche anterior. Mi equipo estaba emocionado. Mi bandeja de entrada estaba a punto de estallar. Y cada pocos minutos, llegaba otro correo electrónico de reporteros, socios potenciales o personas que me habían ignorado durante años y de repente querían felicitarme. En teoría, debería haberse sentido como el comienzo de todo por lo que había trabajado. En cambio, se sentía como esperar el próximo golpe. Estaba a la mitad de una llamada con Daniele sobre solicitudes de prensa cuando mi asistente llamó una vez a la puerta y abrió la puerta de cristal. «Tienes una visita», dijo con cuidado. Levanté la vista y ya lo sabía. Mi hermano entró a mi oficina con el mismo tipo de expresión que usaba con los clientes cuando quería que pensaran que les estaba haciendo un favor. Rostro tranquilo, tono controlado, traje caro. La humillación de anoche enterrada bajo una nueva capa de barniz. Terminé la llamada y me recosté en mi silla. Esto debería ser interesante. Él ignoró el comentario y cerró la puerta detrás de sí. Quiero que hablemos como adultos, dijo. Casi me río. Eso sería un buen cambio. Se quedó de pie por un momento, estudiando la habitación, asimilando las pizarras blancas, los escritorios de aspecto cansado, los paneles financieros en los monitores, el caos organizado de una verdadera empresa emergente tratando de crecer más rápido de lo que podía respirar. Podía verlo comparándolo con cada oficina que había usado para juzgarme. Luego se sentó frente a mí y cruzó las manos. Tuviste suerte anoche, Clare. Ahí estaba.
Sin felicitaciones. Ni siquiera falso respeto. Solo la versión del mundo que le permitía mantener su ego intacto. No dije nada. Él continuó. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para darte una opción inteligente antes de que esto se ponga más feo. Lo miré por un largo segundo. Viniste hasta el centro de la ciudad para amenazarme profesionalmente y llamarlo preocupación. Vine aquí para ayudarte a evitar cometer un error que no estás preparada para manejar. Hay una diferencia, dijo. Luego deslizó una carpeta sobre mi escritorio. Adentro había una propuesta de adquisición pulida de un comprador que yo reconocía por su reputación, de tamaño mediano, agresiva, el tipo de empresa que compraba herramientas prometedoras temprano. Despojaba a los fundadores de su control real y luego enterraba la misión original bajo lenguaje corporativo y niveles de suscripción. Volví a mirarlo. ¿Quieres que venda? Quiero que seas realista, dijo. Toma el pago. Asegura la victoria. Deja que alguien con infraestructura maneje la presión antes de que quedes expuesta. Me recosté de nuevo, todavía sosteniendo la carpeta. Expuesta como una clara inexperta, como alguien poco preparada, como alguien que construyó una bonita historia pero que no entiende qué sucede después del titular. Lo dijo suavemente, como si estuviera dando un consejo de mercado. Pero el miedo que había debajo era obvio ahora. No estaba tratando de salvarme. Estaba tratando de asegurarse de que yo no me volviera más grande de lo que él pudiera justificar. Así que cerré la carpeta y se la empujé de vuelta. No. Su mandíbula se tensó. No seas estúpida. Sonreí. ¿Tú primero? Fue entonces cuando su máscara resbaló por un segundo. ¿Crees que una inversión significa que ganaste? Dijo en voz baja. No tienes idea de lo rápido que la gente se vuelve en tu contra. Los inversores entran en pánico. Los medios se ponen feos. Los clientes se ponen nerviosos. Todo lo que se necesita es una mala semana y tu historia milagrosa se convierte en un cuento con moraleja. Tal vez, dije. Pero si eso sucede, al menos será mi fracaso. No uno que tú hayas diseñado para mí. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé que esto no se trata de la paz familiar. Esto se trata de control. Entraste aquí fingiendo protegerme, pero en realidad estás asustado. Dejó escapar una risa fría. ¿Asustado de ti? Sí. Antes de que pudiera responder, mi teléfono se iluminó en mi escritorio con una videollamada de mi madre. Me quedé mirando la pantalla por un segundo antes de contestar. Se veía exhausta. Su maquillaje estaba a medio hacer, sus ojos hinchados, como si tampoco hubiera dormido mucho. Clare, por favor dime que tu hermano está ahí. Lo miré. Desafortunadamente. Bien, dijo ella demasiado rápido. Ambos necesitan detener esto y venir a casa esta noche. Me froté la sien. Mamá, tengo una empresa que dirigir. Y yo tengo una familia desmoronándose, espetó ella, con la voz temblorosa. No hagas esa cosa en la que te vuelves fría cuando estás herida. Hablo en serio. Tu padre está fuera de sí. Tu hermano está bajo presión en el trabajo. Tú estás en las noticias. Toda esta familia siente que se está resquebrajando. Mi hermano inmediatamente suavizó su voz para ella. Solo estábamos hablando, mamá. Vine a aclarar las cosas. Casi pongo los ojos en blanco. Ella pareció aliviada por medio segundo, lo que me hizo enojar más de lo que debería. Por favor, los dos, dijo. Cena esta noche en Neabille. Sin excusas. Empecé a objetar, pero luego miré a mi hermano. Estaba sentado allí con esa expresión cuidadosa de nuevo, tratando de verse firme, tratando de verse como el razonable. Pero capté la tensión en su boca y la rigidez en sus hombros. Estaba alterado, no molesto, no herido, sino alterado. Y de repente entendí algo importante. Lo que fuera que había pasado después de que él saliera furioso de ese salón de baile había sido peor que la vergüenza. Algo se había movido bajo sus pies y había venido aquí esta mañana porque ya lo estaba sintiendo.
Bien, dije. Allí estaré. Mi madre exhaló como si la acabara de sacar de aguas profundas. Gracias. Después de que terminó la llamada, la oficina se sintió silenciosa por un instante. Luego, mi hermano se levantó, recogió la carpeta y se la metió debajo del brazo. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo. No, respondí. Por primera vez, simplemente no te lo estoy haciendo fácil. Me miró fijamente por un momento, luego se dirigió a la puerta. Cuando su mano tocó la manija, dije, esa oferta nunca se trató de ayudarme, ¿verdad? No se dio la vuelta. Cuando respondió, su voz era monótona. Deberías aprender mientras aún puedas. Ganar una vez es fácil. Mantenerse en la cima es lo que destruye a la gente. Luego salió. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo después de que se fue, mirando la puerta cerrada, escuchando esa frase en mi cabeza una y otra vez. Se suponía que debía sonar como una advertencia para mí. Pero la verdad es que sonó mucho más como una confesión de su parte. Y para cuando todos nos sentamos en la casa de mis padres esa noche, iba a descubrir cuánto había empezado a perder él ya. Para cuando me estacioné en la entrada de la casa de mis padres esa noche, ya sabía que la cena era una mentira. Nadie nos había llamado allí para comer. Estábamos allí para ver cómo años de resentimiento finalmente explotaban en una habitación. Mi madre había puesto la mesa de todos modos, como si los platos y las servilletas dobladas aún pudieran hacernos ver como una familia normal. Mi padre estaba de pie junto a la encimera, tenso y cansado. Mi hermano ya estaba allí, caminando de un lado a otro como si se estuviera preparando para una reunión en lugar de un ajuste de cuentas. En el segundo en que me senté, él empezó. Así que ahora yo soy el villano porque tuviste un golpe de suerte. Lo miré. No, eres el villano porque nunca me dejaste fracasar o tener éxito por mi cuenta. Seguiste tratando de controlar ambos. Mi madre se estremeció. Por favor, no hagan esto. Me volví hacia mis padres. ¿Recuerdan cuando 3 inversores se retiraron de mi primera ronda de financiación al mismo tiempo? Mi padre frunció el ceño. Sí. Eso no fue al azar, dije. Ethan se aseguró de que sucediera. Mi madre se quedó inmóvil, pero mantuve mis ojos en él. Usó las viejas conexiones bancarias de papá para alejar discretamente a la gente de mí. No abiertamente, solo lo suficiente para hacerme sonar inestable, arriesgada, indigna de confianza. Mi padre se le quedó mirando. Dime que eso no es cierto. Mi hermano no lo negó. Estaba protegiendo a esta familia de una mala apuesta, dijo. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mi madre se cubrió la boca. Mi padre se veía como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho. Me pediste esas presentaciones, dijo lentamente. Pensé que estabas construyendo tu propia red de contactos. Lo estaba haciendo, espetó mi hermano. Y estaba impidiendo que la gente le entregara dinero a una fantasía. Sentí que todo mi cuerpo se quedaba helado. Así que eso era todo. No solo se había burlado de mí en público. Me había estado saboteando en privado durante años. Entonces su teléfono vibró en la mesa. Lo revisó y todo el color desapareció de su rostro. Lo vi de inmediato. ¿Qué pasó? Nada, dijo demasiado rápido. Me levanté. Esa nunca es tu cara cuando no es nada. Ahora se veía atrapado, no arrogante. Finalmente, dijo, mi firma está revisando mi posición. Mi padre lo miró fijamente. Por el trato que perdiste. Por todo eso, espetó. La asociación perdida, las dudas sobre mi liderazgo, los clientes preguntando qué prometí y por qué se arruinó. Por primera vez esa noche, no sonaba superior. Sonaba asustado. Resopló. Lo miré y le pregunté la única cosa que probablemente había querido preguntar durante años. ¿Alguna vez algo de esto realmente te hizo feliz? Frunció el ceño. ¿Qué? El título, el dinero, la imagen, ser a quien todos señalaban como el hijo exitoso. ¿Algo de eso te hizo feliz?
¿O simplemente estabas aterrorizado de lo que pasaría si alguna vez dejaras de ganar? No respondió. No tuvo que hacerlo. Mi madre empezó a llorar. Mi padre se sentó pesadamente en su silla como si la verdad finalmente se hubiera vuelto demasiado pesada para soportarla de pie. Y sentada allí en esa habitación, me di cuenta de algo que nunca había entendido del todo antes. Mi hermano había pasado años haciéndome sentir pequeña, pero nada de eso había venido de la fuerza. Había venido del miedo. Y una semana después, cuando mi propia empresa empezó a desmoronarse, ese fue el pensamiento que no pude dejar de repetir en mi cabeza. Una semana después, la euforia de esa fiesta de aniversario había desaparecido. Para el martes por la mañana, mi empresa estaba en pleno modo de crisis. Noah estaba de pie en la puerta de mi oficina con una cara a la que había aprendido a temerle. El tipo de cara que significaba que las malas noticias ya habían empeorado antes de llegar a mí. Tenemos un problema, dijo. Esa frase se había vuelto normal en la vida de las empresas emergentes. Por lo general, significaba un retraso, un error de programación, un problema con un proveedor, algo feo, pero manejable. Esta vez, era diferente. Un error de cálculo en una de nuestras herramientas actualizadas de planificación de deudas había afectado a un grupo de usuarios. La aplicación había proyectado los ahorros de intereses incorrectamente para suficientes personas como para que las quejas ya se estuvieran extendiendo. Para cuando nuestro equipo lo detectó, ya circulaban capturas de pantalla en línea, aparecían publicaciones de enojo en Reddit y un reportero local de negocios ya había enviado un correo electrónico para pedir comentarios. Me quedé mirando la pantalla frente a mí, leyendo la misma queja de un usuario 3 veces sin procesarla por completo. Lo verificamos. Noah asintió. Ingeniería lo confirmó hace 20 minutos. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué tan grave? Lo suficientemente grave como para que tengamos que abordarlo ahora, dijo él. No más tarde. No después del almuerzo. Ahora. En menos de una hora, la oficina se sentía como si estuviera en llamas. Daniele estaba en el altavoz diciéndome que no me escondiera. Nuestros ingenieros estaban tratando de aislar el alcance completo del error. El área de soporte al cliente se estaba ahogando. Mi bandeja de entrada había pasado de felicitaciones a preocupaciones de tono legal en menos de 7 días. Entonces mi teléfono vibró. Era mi hermano. Por un estúpido segundo, pensé en ignorarlo. Luego contesté. Bueno, dijo, con su voz llevando de nuevo ese viejo tono afilado. Parece que tu pequeña y perfecta historia de éxito chocó contra una pared. Cerré los ojos. ¿Llamaste para ayudar o para disfrutarlo? Hubo una pausa. Al principio, para disfrutarlo, dijo. Al menos eso fue honesto. Luego su tono cambió. Pero si no te adelantas a esto en las próximas horas, los inversores van a pensar que estás ocultando problemas peores. Me recosté en mi silla. ¿Por qué te importa? Porque sé cómo se ve el pánico desde adentro, dijo. Y porque yo también recibí una llamada esta mañana. Eso llamó mi atención. ¿Qué tipo de llamada? Del tipo en el que el Departamento de Cumplimiento Normativo pregunta si se presionó a la gente de mi región para adquirir productos que nunca se les debieron haber vendido. No dije nada. Se rió una vez, pero no había humor en ello. Sí, resulta que mi semana tampoco va muy bien. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Se sentía extraño escucharlo así. Sin arrogancia, sin sermones, solo agotamiento. Luego dijo, tienes que hacer 3 cosas ahora mismo. Congela la función, notifica a los usuarios afectados antes de que se enteren por alguien más, y ofrece una restitución antes de que alguien tenga que exigirla. Odié lo rápido que supe que tenía razón. Suenas muy preparado para alguien que pasó la mayor parte de su vida actuando como si estuviera por encima de este tipo de líos. Él exhaló. Clare, ya no estoy por encima de nada de eso. Esa frase se quedó conmigo. Para el mediodía, Daniele nos tenía en una sala de conferencias redactando una respuesta pública. No una defensiva, no una vaga, sino una real. Admitimos el error, explicamos lo que pasó,
pausamos la herramienta afectada y prometimos comunicarnos directamente con cada cliente impactado. Sin niebla corporativa, sin escondernos detrás del lenguaje. Mientras trabajábamos, mi teléfono se iluminó de nuevo con otro mensaje de mi hermano. Si quieres ayuda para evitar que esto se convierta en una espiral de la muerte, puedo pasar por ahí. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería. Una semana antes, habría preferido dejar que la oficina se inundara antes que dejarlo entrar y verme bajo presión, pero esto era más grande que el orgullo ahora. Así que le respondí con una palabra. Bien. Apareció 40 minutos después sin la actuación habitual. Sin una sonrisa costosa, sin confianza falsa, solo con las mangas enrolladas, una cara cansada y una computadora portátil debajo del brazo. Nadie en la oficina parecía emocionado de verlo, especialmente Noah. Pero tampoco nadie lo detuvo. Se sentó en la mesa, escaneó nuestro borrador de declaración y dijo, esta parte se lee como si estuvieran minimizando el daño. Bórrenla. Esta parte suena muy legal. Reescríbanla. Y esta parte debería ir primero porque la gente enojada quiere honestidad antes que explicaciones. Daniele lo miró por un segundo, luego asintió. ¿Molesto pero correcto? Casi sonrió. Esa podría ser la cosa más amable que me hayas dicho. Noah murmuró, no te acostumbres. Durante las siguientes horas, trabajamos lado a lado de una manera que habría parecido imposible un mes antes. Todavía tensa, todavía incómoda, pero real. En un momento, mientras todos los demás discutían sobre la redacción, lo miré y le dije en voz baja, ¿por qué realmente me estás ayudando? No respondió de inmediato. Luego dijo, porque verte fracasar ya no me hace sentir exitoso. Le sostuve la mirada. Esa fue la cosa más honesta que alguna vez me había dicho. Más tarde esa noche, después de que la declaración se publicó y se envió la primera ronda de correos electrónicos a los clientes, la oficina finalmente se calmó un poco. No porque la crisis hubiera terminado. No lo había hecho, sino porque habíamos detenido la hemorragia por el momento. Mi hermano estaba cerca de la ventana, mirando hacia la ciudad como si no supiera qué seguía a continuación. Luego, sin mirarme, dijo, ¿sabes lo que se sentía crecer en esta familia como el hermano mayor? Me crucé de brazos. Ilumíname. Él dejó escapar un suspiro de cansancio. Sentía que, si no era impresionante, no era nada. Mamá y papá nunca lo dijeron tan directamente, pero esa era la regla. Sé el ejemplo. Sé a quién puedan señalar. Sé quién demuestre que a la familia le va bien. No dije nada. Así que seguí ganando, dijo. O al menos seguí pareciendo que lo hacía. Finalmente se volvió hacia mí. Y después de un tiempo, ya no supe la diferencia. Quería seguir enojada. Una parte de mí todavía lo estaba, pero parada ahí mirándolo, despojado de todas las cosas detrás de las cuales solía esconderse, entendí algo doloroso. Él me había lastimado durante años, pero también había estado atrapado durante años. Eso no excusaba nada. Solo lo hacía más triste. Recogió su abrigo y se dirigió a la puerta. Cuando llegó a ella, se detuvo. Todavía tienes una opción, Clare, dijo mirándome hacia atrás. Puedes usar esto para destruirme cuando mi situación empeore, o puedes decidir que hemos terminado de hacernos pagar mutuamente por lo que esta familia se convirtió. Después de que se fue, me senté sola en la sala de conferencias durante mucho tiempo, mirando las luces de la ciudad y pensando en esa elección. Porque tenía razón. Todavía podía castigarlo o podía hacer algo más difícil. Y para el final de la semana siguiente, esa decisión cambiaría la vida de ambos para siempre. Para el final de la semana siguiente, lo peor del pánico había pasado. No porque todo estuviera arreglado. No lo estaba. Todavía teníamos usuarios enojados, costos de limpieza, llamadas de inversores y un equipo que se veía como si no hubiera dormido en días. Pero habíamos hecho la única cosa que la mayoría de las empresas nunca hacen cuando están acorraladas. Dijimos la verdad rápido, corregimos el daño y nos mantuvimos al frente de las repercusiones en lugar de escondernos detrás de declaraciones pulidas y niebla legal. Esa decisión salvó a mi empresa. También cambió la forma en que la gente me miraba.
No como la fundadora con el gran anuncio de financiación, no como la hermana menor que finalmente tuvo suerte, sino como alguien que podía recibir un golpe, asumirlo y seguir construyendo de todos modos. Y por extraño que parezca, eso me importaba más de lo que el dinero me había importado jamás. Mi hermano no salió de su crisis de la misma manera. Su firma no lo despidió, al menos no públicamente. Eso habría creado demasiadas preguntas que no querían responder. En cambio, hicieron algo peor para un hombre como él. Le quitaron las cosas en torno a las cuales había construido su identidad. Sus cuentas más importantes fueron reasignadas. Su trayectoria de liderazgo desapareció. Su título se redujo a algo que sonaba cortés en el papel y humillante en la vida real. Las mismas personas que solían reírse demasiado fuerte de sus chistes de repente dejaron de devolverle las llamadas tan rápido. En un mes, el automóvil que le encantaba presumir había desaparecido. Al igual que la versión de él que necesitaba entrar a cada habitación como si fuera el dueño. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que empezar de nuevo sin aplausos. Y esa fue la parte que nunca podría haber planeado. Ni siquiera la noche en que me humilló en la fiesta de aniversario de nuestros padres. Perder dinero lo habría avergonzado. Perder el estatus lo destruyó porque el estatus era la cosa que siempre había usado para sentirse seguro. Unas semanas más tarde, me reuní con él para tomar un café cerca del río antes del trabajo. Se veía diferente, no arruinado, no roto, solo más callado, menos pulido, más humano. Revolvió su café y dijo, solía pensar que ser el exitoso significaba que nunca podría reducir la velocidad del tiempo suficiente para preguntarme si siquiera me gustaba mi vida. Lo miré por un momento. ¿Te gusta ahora? Él dio una sonrisa cansada. La verdad es que no, pero al menos ahora sé que esa es la pregunta. Eso fue probablemente lo más cercano a una disculpa que alguna vez iba a obtener de él. Y honestamente, para entonces, no necesitaba una disculpa perfecta. Necesitaba la verdad. La había necesitado durante años. Mi empresa finalmente lanzó una nueva función de planificación de protección a través de un socio externo de cumplimiento normativo. Algo más simple y útil que llamativo. Les dio a las familias una mejor manera de entender cómo la deuda, los ahorros y las decisiones básicas de seguros se afectaban entre sí a lo largo del tiempo. Mi hermano ayudó de pequeñas maneras entre bastidores, principalmente señalando el tipo de lenguaje en el que la gente común nunca confía de las empresas financieras. Por una vez, fue útil sin necesitar crédito. Lo dejé ayudar. No porque se hubiera ganado un borrón y cuenta nueva, no porque olvidé lo que hizo, sino porque finalmente fui lo suficientemente fuerte como para dejar de convertir mi dolor en un marcador de puntos. Mis padres también cambiaron, aunque más lentamente. Mi madre dejó de hablar de un hijo como el práctico y del otro como el apasionado, como si esas etiquetas no hubieran hecho un daño real. Mi padre se disculpó de la única manera que sabía hacerlo. De manera incómoda y tardía, pero sincera. Eso no borró los años de comparaciones. Nada podría hacerlo. Pero fue un comienzo. Y esa es la cosa que nadie te dice sobre las heridas familiares. El gran momento dramático no es la parte más difícil. No la humillación pública, no los gritos, ni siquiera el colapso. La parte más difícil es lo que viene después, cuando todos tienen que decidir si quieren seguir atrapados en los roles que los lastimaron o convertirse en alguien nuevo. Mi hermano pasó años tratando de demostrar que era mejor que yo. Yo pasé años tratando de demostrar que era suficiente a pesar de él. Al final, ninguna de esas cosas era verdadero éxito. El verdadero éxito era construir algo honesto. El verdadero éxito era sobrevivir al fracaso sin volverse cruel. El verdadero éxito era aprender que ganar no significa nada si la única forma en que sabes cómo ganar es humillando a las personas más cercanas a ti. Así que sí, le gané. Vencí a la versión de él que pensaba que el dinero, los títulos y la atención lo hacían intocable. Pero lo más importante fue esto, no dejé que su miedo me convirtiera en el mismo tipo de persona. Y si alguna vez te han comparado con un hermano, si tu familia te ha menospreciado o te ha hecho sentir que alguien más era el estándar que tenías que perseguir, entonces ya sabes cuán profundo llega ese tipo de daño. Así que dime esto. ¿Alguna vez has tenido que desaprender el rol que tu familia te dio solo para llegar a ser